España se enfrenta en estos momentos a una situación económica de extrema dificultad. Insisto, de extrema dificultad. Y quien no lo quiera entender así se está engañando, y lo que es peor, porque quien quiera que se engañe a sí mismo está engañando a los españoles. Y por tanto yo eso no lo voy a hacer. Y creo que en estos momentos hay que mantener una posición de equilibrio, en estos momentos y siempre. La situación es de extrema dificultad, pero si hacemos las cosas bien, nosotros vamos a superar esta situación. Eso es exactamente en dónde estamos. Lo que vive la gente es que hay más de 5 millones de españoles que no pueden trabajar. Es que la mitad de nuestros jóvenes no han accedido todavía a un primer puesto de trabajo. Es que sigue sin fluir el crédito. Sin crédito es muy difícil que haya inversión y que las pymes y los autónomos y las familias puedan invertir y consumir, que es lo que nos llevaría al crecimiento económico y al empleo. Lo que vive la gente y lo que ve es que muchas personas en España han perdido nivel de vida y han perdido posibilidad de compra y viven peor que como vivían hace unos años. Y lo que vive la gente es incertidumbre y muchas dudas de cara al futuro. Yo soy consciente de que eso es lo que viven muchos españoles, lo que viven, lo que saben, lo que notan, lo que sufren y lo que tenemos ahí. Y el gran reto del Partido Popular y para lo que trabajamos es para darle la vuelta a esa situación, para que haya crecimiento, para que haya empleo, para que, por tanto, porque hay crecimiento y empleo, las administraciones ingresen más, puedan mejorar los servicios públicos y el bienestar de la gente. Eso es lo que hay y el objetivo es, insisto, darle la vuelta a esa situación. Ahora me gustaría deciros por qué estamos aquí, porque si sabemos por qué estamos aquí y a qué tenemos que enfrentarnos, podemos resolver el problema. Si hacemos eslogans, como veo que algunos hacen en este momento, y no sabemos por qué estamos aquí, pues no vamos a poder afrontar el problema. Por tanto, lo que hay que hacer es saber las causas de la situación en la que estamos, porque si no sabemos las causas, no podemos operar sobre las causas y no vamos a llegar a ninguna parte. Y aquí en España hay fundamentalmente, hoy, 3 problemas, fundamentalmente, que son los que nos llevan, insisto, al desempleo, al paro y a la pérdida de nivel de vida de los españoles. El primero es el déficit público. Hemos gastado lo que no tenemos. Ese es el primero. El segundo es un sistema financiero que no da crédito. Y sin crédito, todo el mundo lo sabe, no hay inversión. Y sin inversión no hay empleo. Y el tercero es eso que técnicamente se llama la competitividad de la economía española, pero que significa que tenemos que modificar muchas leyes que debieron modificarse en los últimos años para poder competir con los de otros países. Porque si tú vendes algo y te cuesta 5 euros, por ejemplo, y un año producirlo, y a otro le cuesta en lugar de 5 euros, 3 euros y medio año producirlo porque tiene unas administraciones más eficaces, es evidente que tú no puedes competir. No puedes vender y si no vendes, no produces y no tienes personas trabajando contigo. Bueno, pues esos son los 3 problemas en los que tenemos que trabajar y en los que ya estamos trabajando en los próximos tiempos. El primero, el déficit público. Ahora hay un gran debate que todos habéis visto, sobre los recortes del gobierno, el gobierno recorta, deja de recortar. Los que nos han traído a esta situación son curiosamente los que más protestan por los famosos recortes. Yo os voy a explicar qué es lo que está pasando, porque creo que es mi obligación decirlo. Este año, en el 2012, vamos a dedicar a pagar intereses de la deuda pública 29.000 millones de euros. Es decir, nos vamos a gastar casi 5 billones de las antiguas pesetas en pagar intereses de la deuda. Si no tuviéramos deuda, pues podíamos dedicar 29.000 millones de euros, casi 5 billones de pesetas, pues por ejemplo, a mejorar los servicios públicos, o por ejemplo, a no subirle los impuestos a la gente, o por ejemplo, a mejorar la sanidad, o por ejemplo, a mejorar las pensiones. Por lo tanto, tener deuda y tener déficit, que es lo que nos piden algunos que tengamos,
Pues no sirve absolutamente para nada más que para tener que pagar cada vez más en intereses de la deuda y, por tanto, no poder atender a los servicios públicos. Segundo dato. El año pasado nos gastamos en España 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Es decir, 15 billones de pesetas más de lo que ingresamos. Eso es insostenible. Eso se puede hacer un año o dos o tres, pero eso en el futuro es insostenible. Y voy a explicaros por qué, que es lo que me sorprende que algunos que estuvieron gobernando hasta hace poco tiempo no se hayan enterado. Esos 90.000 millones de euros tenemos que pedirlos prestados, porque tú en el presupuesto dices, me voy a gastar 100, 50 lo voy a ingresar, y los otros 50, como no los tengo que pedir prestados. Bueno, pues hay países en Europa a los que ya no les prestan, y por eso están en la situación en la que todos estamos. Pero es que hay instituciones públicas en España, unas cuantas ya, a las que tampoco le prestan y a las que no le refinancian su deuda. Y eso es lo que está pasando ahora en España y en Europa. Y eso es en lo que nosotros no podemos caer. Y eso es lo que, por lo visto, no comprenden quienes nos han traído hasta esta situación. Y os voy a dar otro dato, aunque sea un poco pesado. Si el Gobierno hubiera cumplido sus compromisos, el anterior, con la Unión Europea, y el déficit, en lugar de ser como tenía que haber sido, o como fue, el 8,5, hubiera sido el 6, que era el compromiso, este año los recortes hubieran sido de 18.000 millones de euros menos. Y el año que viene, de 10.000 millones de euros menos. Eso es lo que sería bueno que le explicasen al conjunto de los españoles. Pues bien, amigas y amigos, esto es una prioridad. Y esto lo vamos a seguir haciendo. Y tenemos que seguir haciéndolo. Y lo tienen que hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Porque aquí nos jugamos el futuro de nuestro país. Y quien no lo entienda así, como decía antes, no tiene él un problema. Es que le está creando un problema al resto de los españoles. Por tanto, esta es una prioridad y el Gobierno no se va a apear de esta prioridad, porque sería una irresponsabilidad con nuestro país. Y ya sé que estas cosas no gustan, no nos gustan ni a nosotros, que hemos hecho el propio presupuesto. Estas cosas no gustan. Y ya sé que vamos a recibir muchas críticas, de hecho ya las estamos recibiendo muchas críticas. Pero cuando uno actúa con convicción, con seguridad, sabiendo lo que hace y con la conciencia tranquila, yo os puedo asegurar que tiene la fuerza suficiente para sacar este país adelante. Pues bien, las tres causas, los tres temas en los que tenemos que trabajar: controlar el gasto público, sistema financiero para que vuelva el crédito y competitividad de la economía. Os diré una cosa. En 3 meses, esto no es un juicio de valor ni una opinión. Esto es un hecho objetivo. En 3 meses hemos hecho más reformas en la economía española que en los últimos 8 años. Lisa y llanamente, en 3 meses. Lo malo es que estas reformas ya deberían haber estado hechas desde hace unos cuantos años. Y si las hubiéramos hecho, pues no tendríamos los problemas que tendremos en este momento, o tendríamos unos problemas muchísimo menores. Hemos aprobado una ley de estabilidad presupuestaria. Hemos puesto en marcha el sistema de reestructuración de las entidades financieras españolas. Hemos hecho una reforma laboral que nos coloca en Europa, porque no podemos tener una legislación laboral de hace más de 30 años, porque el mundo es distinto y ha cambiado, y quien no se adapte al mundo, pues lo va a pasar muy mal. Y yo, desde luego, no quiero que mi país no se adapte al mundo y quede detrás de todos los demás. Hemos modificado los organismos reguladores. Hemos hecho una reducción importante que va a continuar en el futuro de empresas públicas, organismos autónomos y entes públicos fundacionales. Hemos hecho una norma para proveedores que nadie se había atrevido a hacer en nuestro país nunca. En España se ha generado una dinámica peligrosísima y que hay que romper y que es inaceptable,
no solo porque sea antieconómica, sino porque es inmoral esa dinámica de no pagar a los proveedores de las administraciones públicas. Entonces, el gestor de una administración pública que no pueda pagar, que no contrate o que haga bien las cosas, porque 35.000 millones de euros impagados ha dado lugar a que mucha pyme y mucho trabajador autónomo haya quebrado y ha dado lugar a la destrucción de muchos puestos de trabajo en España. Pues bien, nosotros no nos hemos quedado parados y hemos hecho una operación por importe de 35.000 millones de euros para aliviar la posición de algunas instituciones públicas, pero sobre todo para aliviar la posición de muchísimos proveedores que han visto a lo largo de estos años como simplemente no se les pagaba, lo cual quiero decir que es inaceptable. Lo haga quien lo haga, insisto, inaceptable, porque quien contrata con una administración o con un particular tiene derecho a una remuneración y a que se le pague aquello que formaba parte del contrato. Pues bien, ese asunto también lo hemos puesto en marcha. Hemos aprobado una ley de mediación, que aquí está el ministro de Justicia, efectivamente, y hemos hecho unos presupuestos. Voy a hablar con brevedad de los presupuestos. Hemos hecho unos presupuestos donde el déficit público se va a reducir, contando los de las administraciones autonómicas y locales, a un 5,3 de déficit, desde el 8,5 a un 5,3. Podían haber sido las reducciones mucho menores, simplemente en 18.000 millones, como os dije antes, si el Partido Socialista hubiera cumplido sus compromisos, los de él, porque eran los compromisos de entonces del Gobierno de España. No ha sido así y hemos tenido que hacer unos presupuestos que son duros, que son desagradables, que son incómodos, que no le gustan a nadie, pero hemos tenido que hacerlo, porque la alternativa era infinitamente peor. Aún así, fijaros de lo que estamos hablando, este año España, para cubrir su déficit público, va a tener que pedir 60.000 millones de euros. Es lo que vamos a tener que pedir. Y eso nos lo tienen que financiar. Y nos lo financian mejor si ven que somos capaces de ir reduciendo el gasto público y hacer reformas en la economía que nos permitan crecer, que esta es la clave de todas las decisiones que estamos tomando en estos momentos. Y al hacer esas reducciones, hombre, lo que nadie puede decir es que el Gobierno no haya intentado ser justo y equitativo. Nosotros no hemos tocado las pensiones, como hicieron los socialistas, por cierto, no las hemos tocado, incluso las hemos subido un poquito. Nosotros hemos congelado el sueldo de los funcionarios, es verdad, pero no lo hemos bajado, como hicieron los socialistas y como nos pedía mucha gente. Nosotros no hemos subido el IVA, y ha sido difícil no subir el IVA, pues porque creíamos que el IVA afecta a todos por igual y sobre todo afecta al consumo. Insisto, ha sido difícil. Nosotros no hemos tocado las partidas de desempleo. Hemos intentado ser justos y equitativos y preservar el consumo, porque es importante que haya consumo en España para que crezca la economía, para que se venda, para que se produzca y, por tanto, para que se cree empleo. Nosotros hemos sido los únicos en la historia de España, hablando de justos y equitativos, que le hemos bajado el sueldo a los directivos de las entidades financieras con ayudas públicas. Nosotros, eso lo hicimos nosotros, no algunos de izquierdas que presumen de otras cosas. Nosotros les hemos pedido a las empresas eléctricas españolas más de 1.000 millones de euros el viernes. Otros tampoco se atrevieron a hacerlo. Pero esto hay que hacerlo, porque la deuda que nos han dejado en el sector eléctrico es de 24.000 millones de euros. Nosotros le hemos dicho el viernes a las grandes sociedades españolas que tienen que tributar más, a las pymes y a los autónomos no le hemos dicho que tienen que tributar más y no le hemos subido los impuestos. Nosotros subimos, es verdad, el IRPF, pero han quedado exentos. Más de 5 millones de españoles no les afecta la subida y a otros 5 les afecta 20 euros al año.
hemos sido justos y equitativos. Y todo esto, pues no nos gusta. No teníamos ninguna intención de subir el IRPF, no figuraba en nuestro programa electoral. Incluso yo lo dije en el debate de investidura. También dije que si los datos económicos con los que nos encontrábamos eran aquellos que el Gobierno de España decían que existían. Pero es que nos encontramos con 2,5 puntos más de déficit, con que se gastó el año pasado 25.000 millones de euros más de lo que había comprometido el Gobierno ante la Unión Europea. Eso es lo que hemos hecho. Y lo que vamos a hacer en los próximos meses es lo siguiente. Hay 2 prioridades. La primera, poner en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Comunidades autónomas y ayuntamientos tienen que cumplir. Hay que cumplir. Y hay que darse cuenta de dónde estamos. Y esto le afecta a todos. Cuando digo a todos, digo a todas las comunidades autónomas y a todas las corporaciones locales. Gobierne quien gobierne en esas comunidades y en esas corporaciones locales. Y me gustaría decir más. Hay quien no se ha preocupado a lo largo de estos años de las finanzas de las comunidades autónomas. Claro, y ahora dicen, las comunidades autónomas tienen una gran deuda. Sí, pero el Gobierno de España tiene la obligación de liderarlo, de vigilar y de controlar. Y nosotros hemos tomado algunas decisiones importantes para ayudar a las comunidades autónomas, y voy a recordar alguna, en 3 meses. En primer lugar, nosotros les hemos permitido que el dinero al que se refería Javier, que tienen que devolver al Estado por los errores de presupuestación del pasado Gobierno, que en lugar de devolverlo en 5 años lo devuelvan en 10, que eso alivia su posición. En segundo lugar, les hemos anticipado dinero a cuenta porque tenían muchos problemas de liquidez. En tercer lugar, hemos aprobado la norma sobre proveedores a la que antes hice referencia. Y en cuarto lugar, hemos establecido una línea en el ICO para que puedan refinanciar sus deudas. Porque claro, hay quien pide, gaste usted más, tenga más déficit, y si no me lo dan, ¿qué pasa? Pues ha tenido que venir el ICO. Ahora, el ICO no tiene una potencia infinita. Con el ICO se puede llegar hasta donde se puede llegar. Y por eso, ahora, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que hacer exactamente lo mismo que ha hecho la Administración del Estado. Esa es la primera prioridad en los próximos 3 meses. La segunda es completar la reestructuración del sistema financiero para que vuelva el crédito. En tercer lugar, la reforma de los servicios públicos, que hay que hacerla y generará dificultades, probablemente, pero hay que hacerla. La cuarta, hay que trabajar en unidad de mercado. Estamos en toda Europa yendo a normas económicas iguales, comunes entre todos los países. No puede haber en España 17 normas diferentes entre las distintas comunidades autónomas, porque eso le hace muchísimo daño a la competitividad de la economía española, le resta muchísima eficacia a las empresas y las hace que tengan mucho más costes con respecto a sus competidores, y a partir de ahí vienen los problemas. Vamos a poner en marcha una norma de la que tanto se habló para eliminar duplicidades dentro de las administraciones. Insisto en lo que he dicho. Es decir, no podemos tener el doble de aeropuertos que Alemania. ¿Verdad que eso es de sentido común? Pues no podemos tener el doble de aeropuertos que Alemania. No podemos. Y eso lo entiende cualquiera. Es decir, ni podemos tener pabellones polideportivos por todas partes, ni podemos tener pabellones de exposiciones y congresos, o por lo menos hoy no podemos. Y por tanto yo pido un esfuerzo a todos. En este próximo trimestre vamos a aprobar un plan contra el fraude fiscal. Vamos a aprobar un plan contra el fraude en la seguridad social y vamos a aprobar un plan contra el fraude en la percepción del seguro de desempleo. Y esto va en serio también, y ya sabemos que hay a quien no le pueda gustar, pero a ningún español de bien le puede molestar que se haga un plan contra el fraude fiscal, un plan contra el fraude en la seguridad social, ni un plan contra el fraude en la percepción del seguro de desempleo. Insisto, lo vamos a hacer,
Primero porque es justo y después porque es lo que necesita España. Y por último, vamos a culminar, ya hemos hecho una parte importante, la reforma del sector eléctrico. Estas son cosas que a veces no se entienden bien, son muy técnicas, pero como os decía antes, debemos 24.000 millones de euros solo del sector eléctrico. Cuando nos fuimos del gobierno eran 700. Entonces ahora, de repente, debemos 24.000. Pero claro, no podemos seguir debiendo 24.000, porque habrá que pagarlos. Pues esto nos obligará también a tomar decisiones. Y quizá a preguntar qué hicieron los sucesivos ministros de Industria en España a lo largo de estos años para habernos traído hasta aquí. Yo ahora lo voy a preguntar porque ya no tiene ningún sentido. Amigas y amigos, todo esto que estoy diciendo se hace con un objetivo, que era el que afirmaba al principio, que era crecer y crear empleo. En ese objetivo estamos todos de acuerdo. No hay ningún español que no quiera que España no crezca económicamente y que no quiera que en España haya puestos de trabajo. No hay ningún español. Pero el problema no es el objetivo, que todo el mundo lo tiene muy claro. El problema son las políticas. Y las políticas que se han hecho a lo largo de estos últimos años nos han traído hasta aquí, que es donde estamos en estos momentos. Y a partir de ahora, pues lo que nos ha tocado a nosotros, dicen, es una situación muy difícil la que tiene usted. Pues sí, es la que nos ha tocado, pero para eso estamos aquí y para eso nos han elegido. Y os diré alguna cosa más para terminar. Me sorprende muchísimo que aquellos que con sus políticas nos han traído hasta aquí no hayan comprendido todavía la situación en la que estamos y pretendan que sigamos haciendo lo mismo que ellos hicieron para colocarnos ya en la situación imposible. Me sorprende muchísimo. No esperamos ninguna ayuda de ellos y no la vamos a tener, pero no nos preocupa. Nosotros tenemos que dirigirnos a los españoles, a las personas, a los 46 millones de españoles uno a uno, no en cuanto miembro de un partido político o de una asociación afectada por un recorte presupuestario. Nosotros nos tenemos que dirigir a los españoles y yo desde luego lo voy a hacer, explicándole y diciéndole siempre la verdad. Y lo que quiero decir hoy es que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer, que aquí se han acabado las improvisaciones, que aquí se actúa con acuerdo a un plan establecido en el debate de investidura, que España tiene un rumbo en estos momentos, que la situación es ciertamente muy difícil y es más difícil todavía cuando uno comprueba que no producen efecto ni dentro ni fuera de España en el corto plazo, pero yo os aseguro que las van a empezar a producir en el medio y en el largo plazo. Amigas y amigos, además de dirigiros a vosotros, os pido a los andaluces, os pido que ayudéis como Partido Popular al Gobierno. El reto que tenemos por delante es gigantesco, pero insisto, el Gobierno es un Gobierno serio, sabe lo que tiene que hacer, lo vamos a hacer. Es un Gobierno solidario y vamos a hacer lo que al final nos han pedido los españoles, que es sacar a España adelante. Muchas gracias.